por fin, después de muchos días que se sintieron como años con todas las cosas que han pasado, ya está acá Cristian Ader. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, súper bien. Oye, la gente estaba muy de que ya llegue Cristian, que ya llegue Cristian. Bueno, aquí está Cristian. Pero Ahora, tenía que venirse con calma también. bueno, aquí está Cristian con calma, semicalma. ¿Cómo sigues de tu bracilla? Bueno, Bien. tu mano. Ahí vamos, en recuperación. Ha pasado 8 días desde que me dieron de alta. Y pues vaya, incapacitado. Me cuesta muchísimo trabajo teclear. Pues todo lo tengo que mandar por mensaje de audio y todo eso. Pero lo importante, más allá de esta herida, es ¿cómo estuviste en Cuba? ¿Cómo está Cuba? Son muchas emociones, como te decía, Sí. fuera del aire. Yo creo que lo principal que yo me traigo es la enorme dignidad del pueblo cubano. Es decir, uno puede como verlo, ¿no? Y escucharlo y así, pero creo que el vivirlo, el conocer de cerca a personas cubanas tan dignas, con tanta fortaleza, con tanta resistencia, es algo para mí que creo que todavía estoy como digiriendo, ¿no? También con una impotencia muy grande, con mucha preocupación, ¿no? Sobre, pues, cuál será el siguiente acto criminal de Estados Unidos. La situación es muy, muy precaria, ¿no? O sea, estar ya casi 3 meses sin hidrocarburos. Obviamente hay una situación, pues, muy preocupante. Hay, por ejemplo, muy poca movilidad, aunque hay, o sea, se resiste y se las ingenian también para, pues, estos mecanismos, ya sea pues algunos, por ejemplo, con estas bicicletas o triciclos y tal, algunos taxis también, que pues es importante también utilizar para incentivar pues esta cuestión. Pero por supuesto, o sea, en estos 3 meses, pues sí, también se siente una cuestión, pues sí, de mucha, de rabia, por supuesto, de desesperación, ¿no? De necesidad también muy profunda. Y pues esto que Estados Unidos busca ocasionar también en la comunidad cubana de un ahorcamiento y que pues se caiga como en esta desesperación. Yo no sé, y lo platicaba también allá, cómo sería, o sea, o sea, pienso en lo que ha ocurrido en las afectaciones, por ejemplo, ahora en Tlalpan, ¿no? Las afectaciones en el metro, también en esta huelga que se hizo, bueno, bloqueo que se hizo hace unos días. De pronto ciertos eventos que ocurren y que paralizan, ¿no? Y no me imagino aquí o en otro lugar qué ocurriría con una semana o un día sin hidrocarburos, ¿no? Y la manera de resistir del pueblo cubano. Pero también, la verdad, y creo que eso es como lo que me dejó girando muchísimo, es en nuestro papel como comunicadores, ¿no? O sea, de pronto creo que cuando no tenemos como una conexión, digamos, inmediata con lo que sucede, algunos podríamos caer, pues, en hablar... estupideces. Ajá. ¿No? O de una manera pues irresponsable y que seguro pues hay ciertos posicionamientos que alguien que está sufriendo de la escasez de comida, que no puede mantener sus alimentos refrigerados y que por tanto los pocos que hay se echan a perder o que no tiene acceso a medicamentos o a intervenciones médicas necesarias para sus hijos, pues probablemente de pronto como que sí se está en ese sentido como alejado, ¿no? Entonces, creo que más que nunca pues es necesario eso, continuar hablando. Yo creo que es una gran responsabilidad también de quienes pues tenemos la oportunidad de estar frente a un micrófono y de continuar denunciando pues este acto que es genocida. Sí, es un genocidio de los cuales hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Porque está el genocidio, digamos, el más impactante visualmente hablando, que es el fulminante, el que hace, por ejemplo, el sionismo en contra del pueblo palestino. Bombas, 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 todo el tiempo. Como la masacre explícita. Y también, aunque lo ha vivido también el pueblo palestino y también Cuba, también está el estrangulamiento genocida lento, ¿no? Que es igual de cruel. Y pensar en lo que mencionas de... No cualquier pueblo tiene la entereza y, digamos... A ver, entereza creo que es también un concepto que involucra muchísimas cosas. Algo que involucra esa entereza es también el conocimiento y la información. Porque si no ha logrado Washington sus objetivos desde el 59,
es porque también hay un pueblo informado que conoce el contexto de la agresión que ocurre. O sea, estamos hablando de un pueblo alfabetizado con un nivel de conocimiento amplio y crítico y analítico, que sabe perfectamente quién es el enemigo. Eso no impide también que llegue un punto de quiebre, creo yo, ¿no? Claro. O sea, que no haya como tal un hartazgo ante el gobierno, pero sí un hartazgo ante, digamos, como el escenario, o sea, como la situación. ¿Hasta qué grado puede serlo inhumanidad por parte de esta superpotencia espeluznante como es Estados Unidos? Y al mismo tiempo, como no hay casi nula intervención por parte del mundo para frenar lo que es Estados Unidos, ¿no? Como el mundo ha abandonado a Cuba, porque han abandonado a Cuba. Eso es un hecho. O sea, por más de que sí hay medidas solidarias por parte de México, por parte de China, por parte de Rusia, pues han abandonado a Cuba. Al igual que abandonaron a Palestina. Entonces, el pueblo cubano pues está por sí solo. Y ahora, ¿tú qué llevas ese escenario al contexto nacional, al contexto mexicano? Ahora, justo que en esta coyuntura individual que he vivido, subjetiva, ¿qué hubiera pasado si esto me pasa en Cuba ante un bloqueo genocida que incluye medicamentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, porque a mí me tuvieron que canalizar y operar y todo eso, qué hubiera pasado si yo lo hubiera vivido en Cuba? Pues eso se enfrenta a la población diariamente. O sea, sí, la movilidad es un problema, pero también estamos hablando de la refrigeración de productos hospitalarios, la iluminación, electricidad para mantener activas máquinas de respiración, máquinas de canalización, o sea, todo el aparato estatal de salubridad, de alimentación, porque también obviamente se tienen que refrigerar los alimentos, etcétera, ¿no? Mantener activa la agricultura fuera de La Habana, fuera de las grandes urbes. O sea, el objetivo de Estados Unidos es llevar, y lo está cumpliendo, es llevar a la población cubana a un nivel de desesperación tal que, pues bueno, que se presente este escenario que además te lo venden los conglomerados mediáticos y los medios afines a los poderes nacionales elitistas cercanos a Washington como una tragedia provocada por el gobierno de La Habana, cuando no es así, obviamente, ¿no? Y bueno, yo el año pasado lo vi. Recuerdo cuando a mí lo primero que me dijeron es vete caminando. Hay una zona que se llama El Vedado, que está, digamos, alejada de La Habana Vieja, y me dices, pues vete caminando. Y dicho y hecho, lo iba a hacer. Y además porque tengo un problema recurrente de caminar. Y te vas adentrando en La Habana Vieja y vas conociendo, pues, cómo funciona, o sea, cómo es la realidad histórica de Cuba. Y no, si el año pasado ya estaba en un momento crítico, no me puedo imaginar cómo estar en este momento, ¿no? Sí. Y digo, también cuando vas caminando por las calles de La Habana, como que vas viendo, pues la gente trata de adaptarse al contexto, ¿no? Recuerdo ahí no estoy versado en la nomenclatura, ni en las calles, ni la geografía urbana, pero había un escenario donde en un estacionamiento había como 200 personas haciendo Feng Shui, obviamente por influencia también de la República Popular de China. Y eso en medio de un caos geoestratégico orquestado en contra de Cuba, ¿no? Tratar de mantener cierta normalidad. Pero ¿hasta qué punto esa normalidad se puede mantener cuando pues prácticamente te golpean lo más básico, ¿no? Lo más básico que cualquier ser humano necesita, desde alimentación, medicina, seguridad y todo, y que aún así el imperio se ufane de incluso argumentar y vociferar de que podrían atacar Cuba, ¿no? Claro. O sea, no les es suficiente el genocidio lento, sino también el genocidio estrambótico tradicional militar. Y esto que mencionas, o sea, hay que decir, por ejemplo, claro, o sea, si, por ejemplo, tú hubieras tenido este accidente, no solo por la falta de hidrocarburos de hace unos meses, sino durante años les han impedido acceder a medicinas o a elementos para ellos mismos con las herramientas también sobre educación. Yo quedé asombrada también, ¿no? De las escuelas, de estos centros médicos, que por supuesto muchísimos de ellos están cerrados. Tienen ellos el conocimiento, esta estructura también de educación para absolutamente todas y todos, pero desde hace años con este bloqueo también no se puede acceder a ciertas medicinas o componentes, ¿no? El propio presidente Díaz-Canel reconocía que habían cerca, en este momento, la semana pasada, de 11,000 cirugías de niños que estaban detenidas.
con este bloqueo de hidrocarburos y también pues más obviamente de personas adultas, ¿no? Lo que sumerge en una desesperación pues muy preocupante, pero también como dices, y yo creo que sí es importante resaltar este punto que me llamó muchísimo la atención, es que yo en ningún momento me sentí insegura. No, en La Habana nunca te sientes insegura. O sea, no hay De hecho es adictiva, no sé si lo notaste. Yo cuando estaba en La Habana Vieja, quería seguir caminando más y más y más, porque hay una Habana Vieja, pero hay otra Habana más vieja, que es la Habana Colonial. Y quieres seguir caminando, y cuando vas caminando por las calles, las puertas están abiertas y están los aguanes y las ventanas, entonces ves a la gente viendo televisión o sentada y platicando. Y haciéndose trenzas, o jugando los niños, pintando. En los callejones los niños corriendo, Sí. Pues es la vida pública de una sociedad muy distinta, ahí sí lo voy a decir honestamente, muy distinta a la mexicana y creo que a nivel latinoamericano, porque hay una visión distinta de la sociedad y del mundo, que es fruto también de la Revolución del 59, y una sociedad que no ha sido tan maleada como el caso de la mexicana y el caso de otras a nivel global, pues por el imperialismo, porque el imperialismo no nada más te vende... Bueno, sí, obviamente están las armas, está el modelo de destrucción, pero también te vende el modelo de vida del capitalismo, ¿no? Y ese capitalismo... Es que vemos además dos modelos tan antitéticos que incluso solo divididos por una franja costera muy pequeña, de menos de 100 kilómetros. Vemos el contexto socialista de La Habana, un contexto donde la gente puede salir a las calles, puede jugar, donde la seguridad social a pesar del bloqueo, es emblema de los éxitos de la revolución. Y del otro lado, ya en la Florida, por ejemplo, vemos la excrescencia que es Estados Unidos, vemos lo que es el capitalismo en su máxima expresión, donde incluso vive población cubana, muchos de ellos desde los 50 de la gran burguesía y más tarde otras personas que llegan pensando en este llamado sueño estadounidense, y de pronto acaban en el vagabundismo, en adictos a sustancias y todo esto, ¿no? Y que es lo más sorprendente de Cuba. Pese a todo ello, se mantiene un nivel de vida amigable entre la población y una solidaridad también entre la población. Eso sería interesante. Cuéntanos, o sea, por ejemplo, ¿qué viste así ¿Cómo viste? Pues justo en esto que dices, por ejemplo, del consumo de sustancias, digo, seguramente quizá en algún punto habrá, pero a mí no me tocó, o sea, acá en la Ciudad de México, por ejemplo, lamentablemente personas en situación de calle, pues abundan lamentablemente en muchísimos lugares, ¿no? Yo no vi personas ni consumiendo, ni tampoco, o sea, sí me explicaron que desafortunadamente y con este también agravamiento de el bloqueo, pues sí, hay personas que ya empiezan a verse también en esta situación, o sea, sobre todo en situación de calle, de mucha precariedad, o sobre todo, pero no tanto porque porque se socializaron también las viviendas, ¿no? O sea, se entregaron estas viviendas a los habitantes, sino porque también hay ya dificultades también respecto a la salud mental y entonces hay personas que están en esta situación, o sea, no sé si pues haya consumo de... quizá esto ya problemático de alcohol o de sustancias o algo, pero a mí no me tocó, o al menos en el tiempo que yo estuve en los lugares a los que fui, así como, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Que se puede ver, o como he visto en las imágenes de algunas zonas de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, Fentanilandia. No. O sea, la gente, chicos que estaban haciendo ejercicio, que estaban patinando, que estaban pintando, una dignidad realmente... Sí, Cuba pasa eso con Cuba. Sí. Sí, siempre que estás en la calle te despierta una sonrisa así como bien honesta y bien profunda, ¿no? No es como nada forzado, es como todo orgánico y todo auténtico también, ¿no? Sí. Y el cariño también con el que... Creo que una de las infamias más importantes y que aquí también le dimos esa cabida fue cuando TV Azteca hizo toda esta campaña sobre que no llegaban los alimentos y lo que se mandó de esta búsqueda solidaria de nuestro país. Se nos acercaban personas a agradecernos y a decirle, quiero mandar un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, de agradecimiento de que lo que llegaba, pues les ha llegado un señor que, pues también en una situación, preocupante, ¿no? En la cuestión de su salud y, pues, comentándonos que lo que podían también ahora subsistir era por esa ayuda. Entonces,
con toda esta infamia que hay estos medios de comunicación, lo hablamos también en algún punto, TV Azteca y los intereses de Ricardo Salinas Pliego, sus conectes que tiene con toda esta cúpula mayamera también, que buscan el que se están frotando las manos con el derrumbe del pueblo cubano, pero la ayuda llega y eso es también muy importante seguirlo hablando, y el agradecimiento que, claro, hay que decirlo también, ¿no? Hay un... No pudimos tampoco hablar como con todas las personas, pero tuve oportunidad de acompañar a unos compañeros que hicieron una especie de entrevistas, ¿no? Al azar a personas. Sí, es mi percepción que mientras más te acercas justo a La Habana Vieja, en el Vedado como que no vi tanto esa cuestión. Conforme más te acercas a La Habana Vieja, pues sí hay más personas que están también, pues clara, o sea, es lo que yo digo, o sea, si aquí ocurriera una cuestión así, un día. Aunque mira, a ver, un día, por ejemplo, situándome, perdón que me ponga así, pero tengo que hacer esto. Recuerdo, por ejemplo, los sismos del 85, ¿no? Que pues la ausencia absoluta del Estado mexicano, o sea, no existía el Estado mexicano, quedó demostrado después de, en ese momento, 70 años de prismo, que la acción del Estado no existía. Entonces, de alguna u otra manera, el pueblo capitalino en la Ciudad de México y también en los otros estados donde hubo efectos tras los sismos del 85, pues tuvo que salir a la calle, ¿no? Y se mantuvo así, porque obviamente está el momento de impacto después de los sismos, los rescatistas, todo esto, pero estamos hablando de que esto se extendió durante semanas, porque seguía habiendo gente enterrada bajo los escombros durante semanas. Y es como el escenario más cercano, aunque una es catástrofe natural, aunque vinculada también a la corrupción en la construcción de viviendas y también. Creo que se puede notar que hasta cierto punto, como que la sociedad en el momento en que está en desamparo, ya sea por una agresión externa, como ocurre con el cubano, o por una catástrofe natural vinculada a la corrupción del Estado mexicano de aquella época, pues tiene que movilizarse, como que es también un afán de supervivencia también, ¿no? Pero creo que en el caso cubano sí está la necesidad de supervivencia, pero además también está en esa supervivencia, no es nada más sobrevivir para seguir existiendo y viviendo y respirando, sino también para mantener un estilo de vida y una dignidad que otros no tienen o que no contemplan. Y ahí se puede ver vuelvo a lo mismo, son dos modelos de civilización, dos modelos de entender la vida totalmente distintos. Porque ya de entrada, en el momento en que cualquier nación, una potencia, como es este caso Estados Unidos, orquesta desde centros de inteligencia una agresión económica para matar de hambre un pueblo, ahí te puedes ver el nivel de mierda que es Estados Unidos y el nivel de mierda que es Occidente. Porque no puedo encontrar otro concepto, perdón mi griego coine, pero es eso. Frente a un pueblo como el cubano, que pese a todas las vicisitudes, pese a un bloqueo, se mantiene pues una posición de dignidad. Claro, eso no quiere decir que no haya un cansancio. Yo recuerdo el año pasado, bueno, para que la gente no lo sepa, el año pasado yo ¿cómo se le llama? El evento que fuiste tú, yo fui el año pasado. Obviamente, supongo que en este momento está el escenario peor que el año pasado. Pero yo recuerdo que fui caminando ya en... ¿Cómo se llama este lugar? ¿Dónde está el Parlamento? ¿La Cámara? Están de lado muchas de las embajadas. Y hay callejoncitos. De hecho, hay un callejón que es idéntico, sin exagerar, a donde se encuentra, por ejemplo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde está la calle de Moneda y el acceso al Templo Mayor. Hay una calle que es idéntica. O sea, podrías estar ahí y confundirte. Entonces recuerdo que ahí caminé y me senté, ¿no? Y pues vaya, la gente, ya sabes, la gente en los zaguanes, en los portones, y como me empezó porque tienes que sacar la cámara, es forzoso, o sea, además la arquitectura de La Habana Vieja, es un popurrí de elementos durante 300 años. Entonces la gente vio que andaba sacando fotos, se me acercaron, me puse a hablar con ellos, y estuve como media hora, 40 minutos hablando con unos señores tal vez de 50, 60 años. Y ya cuando terminó la charla me dijeron así extremadamente apenados, pero una pena así se les notaba, o sea, les daba como escozor preguntarlo. Y me dicen, oiga, ¿no tendrá una pasta de dientes que le sobre? Así, ahí en ese momento dije, o sea,
Entonces me acuerdo que regresé caminando todo el malecón. Bueno, no el malecón, porque ya si lo recorriste una vez, el chiste es adentrarte una calle o 2 cuadras más paralelas para que conozcas también la vida dentro de la ciudad que no da la costa. Y regresé al hotel, agarré una pasta de dientes, pedí 3 pastas de dientes, regresé y se las di. O sea, porque es eso, o sea, no es que estén buscando, no sé, no tendrá efectivo, pues obviamente no. O sea, lo que buscan es productos de primera necesidad. Claro. Porque es lo que busca Washington, reducir a los seres humanos, deshumanizarlos absoluto, al grado que al grado que no tengan productos de higiene básica. Jabón, pasta de dientes, shampoo, calzado, papel sanitario, toallas higiénicas, pañales, cualquier cosa. Y también ver cómo en nuestro contexto en México damos todo por sentado, todo, absolutamente todo. Que es interesante, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Cuba, México es un país mucho más vasto, mucho más poblado, muy distinto al contexto isleño cubano, que es, una isla, a fin de cuentas, ¿no? México tiene hasta cierto punto una industria, pero es una industria que ni siquiera está en manos del gobierno, del pueblo mexicano, no es que esté socializada, colectivizada. Entonces, en el momento en que Washington dé la orden para ir en contra de México, en contra de cualquier país, toda esa infraestructura en manos privadas, pues pueden provocar un bloqueo, una carestía. Lo mismo que hicieron en Venezuela. O sea, de pronto, recuerdo hace unos años, 10 años más o menos, en los peores momentos del bloqueo en contra de Venezuela, 2017-2018, que estos propagandistas del modelo de guerra gringo decían, no hay nada en los supermercados y todo esto, ¿no? Pero era una carestía generada por las mismas grandes empresas venezolanas vinculadas al poder en Washington. Industrias como Polar, que por ejemplo los venezolanos ya no tenían ni siquiera para hacer las arepas. Esta harina pan, que en el caso mexicano sería, por ejemplo, no sé, el nixtamal, o sea, para las tortillas, exactamente lo mismo. A ese grado pueden llegar, porque ese grado, cuando viene la revolución, en el 59, cuando triunfa, antes de que la gran burguesía cubana huyera, hace eso, intenta matar de hambre un pueblo. Ellos mismos, los que están en Miami ahorita. Entonces Washington continúa con ese modelo. Entonces, si queda algo en evidencia después de lo que viviste, creo, y lo que yo he vivido, y lo que miles de personas que han visitado Cuba han notado, es que el imperio no va a cambiar. El imperio va a continuar haciendo la misma estratagema, por más que sea un refrito, lo van a continuar haciendo, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué más viste en la Cuba? Pues es lo que también ahora estaba recordando, ya les pasaremos porque sí me puse a grabar. Claro, ahí, no manches. Pero tengo que editarlo porque llegamos ayer en la tardecita, entonces pues no lo he podido hacer. Pero por ejemplo en esta heladería que siempre me habían hablado mucho de Copelia, pues precisamente por este bloqueo tampoco tienen una manera de mantener refrigerado los helados. El helado. Entonces pues sí estaban claramente un poquito derretidos, pero pues eso, ¿no? O sea, la vida sigue. Sí, y entonces también habían muchas familias, niños, niñas que estaban ahí reunidos, algunos en patines también estaban ahí dando vueltas. En ese parque, ¿no? En ese parque. Para que la gente no lo sepa, Copelia es una heladería que está en el centro de un parquecito, entre el límite de Habana Vieja y creo que el Vedado, ¿no? Creo que sí. Ajá. Donde están las casas de la última gran burguesía cubana, que son unas mansiones espectaculares. Que claro. Ya están socializadas. Sí, o sea, pero es precioso también. Sí, La Habana es preciosa. Y, bueno, a ver, continúa. Ajá. Pues eso, o sea, como... Y no solo en ese lugar, sino en otros, pues sí, había como igual, ¿no? Como que cierta pena de quienes ahí trabajaban, como de, bueno, es que tenemos esta dificultad. En un restaurantito también nos tocó que, pues hasta como que se sentía apenado de, bueno, no les puedo explicar mucho de por qué no tenemos ni pollo, ni esto, pero lo hacemos de otra cosa, y delicioso también, ¿no? Sí. Como... También a pesar de todas estas adversidades impuestas, pues también subsiste pues una alegría de vivir, dignidad, de amor, también la gente súper cercana, ¿no? De las familias ahí viviendo un fin de semana, intentando como eso, llevar a sus niñas, a sus niños y hacerlo como lo más vivible, ¿no? Y lo más disfrutable que sí, que no normalizar vaya, lo que está ocurriendo. Claro. Pero sí normalizar, tratar de adaptarse al contexto y seguir viviendo la vida, ¿no? La vida diaria también. Sí. Ahorita que dices Copelia, el año pasado
pues bueno, fuimos a Copelia. Iba con un amigo del Chamuco, llamado William Serafino, y otros dos colegas. Y enfrente hay un cine. No sé si lo... Creo que sí, pero... Bueno, enfrente hay un cine donde estaban pasando además un ciclo de Patrice Lumumba. O sea, además la oferta cultural es espectacular. Sí. Y el cine pues, casi es gratuito. Entonces, en lo que ellos se quedaron viendo la función de... Y aparte llegan todos los estudiantes, ya sabes, los niños y niñas vestidas así con sus uniformes típicos, que son muy distintos, como... que creo que tienen como una especie de... como de halter y una boinita. No me acuerdo bien, pero bueno. En lo que ellos estaban viendo lo de los boletos, yo me crucé al parque, a Copelia, ¿no? Entonces, había una fila enorme, porque son helados muy famosos. Además, donde está Copelia, ya es post-revolución, la heladería, y es como una heladería como del futuro. Sí. Es como una especie de domo, así. Y tú llegas y están los refrigeradores. No, es espectacular, ¿no? Y vi que me faltaba dinero, no llevaba dinero, ¿no? Entonces me regresé con ellos y me abandonaron. Se fue William Serafino, se fue y me dejó ahí parado, ¿no? Dije, chale, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues a caminar, ¿no? Entonces, pero yo quería mi helado. Entonces regreso y pues no me alcanzaba. Y justo en un momento crítico, como desde el año pasado ya está, vieron que me faltaba, no sé cuánto me faltaba, muy poco, ¿no? Y se me acercan dos señores que estaban ahí sentados y me dicen, no, pues ¿cuánto te falta? Nosotros te lo pagamos y todo eso. Pese a las condiciones de agresión en contra de Cuba, o sea, también se solidarizaron conmigo, que yo iba desde tal vez, sí, turismo cultural, misión solidaria y lo que sea, pero aún así se solidarizaron, ¿no? Esa es la solidaridad del pueblo cubano. Un pueblo cubano que curiosamente pues, ha ayudado a toda América Latina y a suelo africano, y de muchas maneras, no solamente buscando la emancipación de los pueblos, lo que ocurrió en Angola o en otros contextos, sino también a través de, por ejemplo, oleadas de médicos. Por ejemplo, en esta coyuntura, el viernes pasado me tocó revisión de esta madre, porque la gente no lo sabe, pero aquí tengo una placa y tengo una herida. Entonces, para no repetir la experiencia traumatizante de ir al Seguro Social otra vez, que algún día contaré todo lo que me pasó la semana pasada, porque lo de menos fue la operación, fui a una farmacia que no es la de la Botarga, es otra, pero que tiene ¿cómo se llama? Que tiene un consultorio médico, no gratuito, pero un precio módico. Y quien me atendió fue una doctora, yo le calculo 24, 25 años, cubana. Y justamente traía en su traje, no sé cómo llama, en su bata, como un pin de la bandera de Cuba, ¿no? Entonces, mientras me curaba y me regañaba por mover el brazo, me explicaba pues, cómo está pasando todo eso, ¿no? De que... Sí, muchos de ellos están en México o en otros contextos en América Latina, pero lo que buscan es tarde o temprano regresar. Y no necesariamente regresar con nuevas, por ejemplo, técnicas en medicina, no sé cómo llamarlo, técnicas en medicina o con distintos tipos de conocimiento, sino también en torno a las experiencias vividas aquí en México, por ejemplo, los servicios de salud, IMSS, ISSSTE y demás, que en Cuba no se replique el modelo que se vive aquí. Porque, bueno, yo afortunadamente nunca he estado hospitalizado en La Habana, pero sí aquí, y que no se repliquen esos vicios, ¿no? Que el modelo de atención cubano sea como emblemático y se pueda replicar en otros contextos. Que de hecho es lo que intentó Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, ya después de su presidencia, cuando triunfa la Revolución Cubana y él viaja a Cuba, pues él quería llevar todas las ideas que se estaban implementando con Fidel, el Che, todavía con vida el Che además, quería implementarlas en México. Y obviamente le ponen un freno, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, son dos modelos distintos de civilización, literalmente de civilización. Cristian, y en todo este contexto, yo he escuchado también un análisis sobre lo que implica ahora los próximos pasos que pueda dar Donald Trump. Hemos visto a lo largo de estas semanas pues la derrota no solo militar, sino moral que ha implicado Irán en esta defensa y lo que ella advertía, ¿no? Bueno, ahí te voy a corregir, porque moral nunca la ha tenido el imperio, ¿no? Sí. Nunca estuvo a la altura tampoco. Sí, no, jamás lo ha estado. Pero pues este triunfo pues de Irán. Sí. Y entonces él ya advertía a Donald Trump que lo siguiente sería Cuba.
¿Cómo lees tú el panorama? ¿Qué crees que sea lo que ocurra? También, como que hay una cuestión así de pensar que, bueno, tú nos has explicado que hay un interés también, digamos, simbólico, y en esta visión tan dispar de civilización en general, ¿no? Ahí podría ser el punto, digamos, culminante de lo que busca Donald Trump al terminar con este modelo cubano. Pero también, por ejemplo, de los intereses de Marco Rubio, que ha sido uno de los funcionarios que más se ha ensañado con la isla, también por una cuestión, incluso hasta podría ser como personal de su propia historia, sí, ¿no? ¿Cómo lees tú el escenario actual? Si tú vas, seguramente no sé si pasaste por ahí, pero en La Habana, ya no exactamente en el epicentro de La Habana Vieja, más, es que ¿cómo explico? Digamos, para que la gente más o menos entienda, tú estás en el malecón y te adentras ya en las calles de La Habana, y aunque no es muy notorio, no es, digamos, una ciudad como la Ciudad de México, poco a poco empieza a subir el territorio, empieza a alzarse. Hay una zona que está llena de placitas, donde está el viejo edificio de Bacardí, Bacardí Compañía. Sí, toda esa zona estaba en los grandes corporativos de la industria burguesa y estadounidense que estaban establecidos en Cuba antes del 59. Y en muchas ocasiones, no sé si en muchas ocasiones, pero hace unos años, del grupo cercano al golpismo en Miami, vinculados a Posada Carriles y demás sujetos, dijeron, no, vamos a recuperar todos los edificios que perdimos hace 60 años en aquellas tierras, ¿no? Marco Rubio representa ese grupo. Marco Rubio representa, que entendamos también, a ver, ¿cuál es el rompimiento del 59? ¿Cómo era Cuba antes del 59? Finales del siglo XIX, Cuba, la mayoría de la población vivía en una pobreza generalizada. Muchos dicen, sí, pero la vida urbana era pujante. No, había una burguesía urbana vinculada primero a las autoridades coloniales españolas, porque Cuba era una colonia, y posteriormente al poderío estadounidense. Y de hecho un sector, incluso fiel a Madrid, que acaba siendo traidor y buscaba literalmente vender Cuba a Estados Unidos. O sea, lo hemos hablado de hecho aquí, Estados Unidos, el gobierno estadounidense durante todo lo largo del siglo XIX, llegó con ofertas a La Habana y a Madrid para comprar Cuba, ¿no? Marco Rubio representa esa élite de la gran burguesía explotadora cubana, donde incluso estaba normalizado el esclavismo, ¿sí? Tal cual. Por eso cuando viene la revolución, en los 50, 60, el grupo más fiel, más cercano a Fidel, era la población afrodescendiente. Porque además de retornarlos a sus condiciones de miseria normalizada durante 400 años, también les dio una oportunidad, vayan a la universidad, hagan lo que quieran de su vida, pueden hacerlo en este momento, ¿no? Marco Rubio, si ustedes ven sus declaraciones y a quién se dirige y cómo habla, por ejemplo, recientemente en el discurso que dio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde estaban todos los representantes de los gobiernos europeos, de las multinacionales y demás, él omitió su pasado cubano. Es sorprendente. Él hablaba de su pasado ibérico y su pasado itálico, nada más. Y de pronto, ¿por qué no hablar de Cuba? Pues por el rol funesto que tenía personajes como Marco Rubio en el contexto, ¿no? Donde la esclavitud es algo normalizado, un orden jerarquizado, que de hecho lo pueden buscar en redes sociales, no es muy difícil. Había reportajes hasta el 56, 57 de cómo durante el gobierno de Batista la carestía y el hambre eran algo normal, fuera de La Habana. O sea, La Habana, lo que hoy es La Habana Vieja, estaba reservada para la clase dominante. La gran parte de la población vivía en suburbios o cinturones de miseria fuera de La Habana. Hoy no existen. Hoy son estos desarrollos de viviendas muy, muy interesantes post-revolución. Y Marco Rubio le apuesta a regresar a eso, o sea, regresar al Marco Rubio y los otros demás personajes de este grupúsculo de terroristas busca regresar a ese escenario donde hay un orden jerárquico y una cúpula vinculada a Washington. Una cúpula también que, a diferencia de lo que podía ocurrir a comienzos del siglo XX, tiene un problema. El modelo capitalista vigente, contemporáneo, dentro del sistema mundo capitalista,
ya no puede utilizar a Cuba como lo utilizaba en el siglo XIX a la usanza de una república bananera, como también lo tenían en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, vaya, con los dictadores como Somoza o demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente el nivel de consumo obsceno en Estados Unidos requiere un nivel de producción de agrícola mucho más vasto que la isla no puede ofrecer. ¿Cuál es la parte fundamental de la isla? ¿Por qué quieren la isla? Dijiste ahorita algo, ¿no? Hay una victoria simbólica por parte de la Revolución Cubana, porque ha logrado contrarrestar, a pesar de las medidas genocidas por parte del imperio, la injerencia constante de 6-7 décadas, ¿ok? Pero también ante este proceso de repliegue del imperio a nuestro continente, su centro de expansión primigenia, donde se encuentra el patio trasero, que es el continente, tierra firme, pero también la zona isleña, como su alberca, su piscina, su mare nostrum y demás, Cuba es una parte fundamental, porque lo que intentan hacer es justamente controlar todo el arco, lo hemos dicho también aquí, controlar el arco caribeño, pero estaría incompleto si no hay un control absoluto sobre Cuba y no se acaba con un modelo antagonista al modelo dominante capitalista imperialista frente a las costas gringas. Ese es lo imperdonable de Cuba. Por eso Washington tiene este nivel de violencia genocida en contra de Cuba, porque hay un modelo socialista a kilómetros de Miami, que además Miami, no sé si lo han notado, hay un boom de Miami a partir de los años 70. Boom en cuanto a la cultura de masas occidental estadounidense. En esta cultura de masas occidental, Miami es como, vaya, la California de la costa atlántica. Lujo desmedido, el consumo de drogas, véase por ejemplo la película de Brian De Palma, el remake de Cara Cortada, todo este lujo exacerbado, ¿no? Cómo los cubanos se hicieron de nuevo, salieron adelante, como pues, vean el personaje que interpreta Al Pacino, como un narcotraficante, ¿no? O cercanos al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Todo con el fin de tratar de acabar con la isla. Entonces, no hay nada más humillante para Estados Unidos que justamente a pocos kilómetros de su territorio existe un país con un modelo distinto, lo vuelvo a decir, de civilización. Civilización desde el modelo, digamos, desde lo más conceptual hasta lo más real. Una civilización que se comporta de manera distinta, que tiene un trato distinto entre seres humanos, un nivel de pensamiento totalmente distinto y de conocimiento distinto, algo que no existe en Estados Unidos. Por eso es necesario que Cuba sea la gran antítesis de Estados Unidos y por eso esta hazaña de tratar de acabar con Cuba. O sea, porque no pueden tener un modelo muy parecido a Venezuela o muy parecido hasta cierto punto a Nicaragua. Sí, yo creo que hay momentos clave que es de la humillación de Estados Unidos en su historia, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la derrota de los mercenarios estadounidenses armados por la CITA, donde también había agentes estadounidenses en Playa Girón. Ahí, de hecho, en La Habana, si tú te sigues por el malecón también caminando, ya llegando casi al, ¿cómo se llama? El Morro, creo, donde está la fortaleza esta. Está el Museo Granma, donde está el tanque y el éxito en Playa Girón. Eso fue imperdonable. O sea, los gringos jamás van a perdonar que los hayan humillado de esa manera y que mercenarios al servicio de Washington acabaran justamente así, ¿no? Apresados por las fuerzas revolucionarias de Cuba. Algo muy parecido a lo que ocurre cuando Pancho Villa ataca a Columbus en suelo estadounidense, que muchos dicen, es que era un ladrón. No, Pancho Villa ataca a Columbus porque Washington estaba apoyando al gobierno de Venustiano Carranza. O sea, estaba armando a una facción antagónica a la facción revolucionaria de Doroteo Arango, de Pancho Villa, ¿no? Son momentos como clave, la victoria en Saigón por parte del Vietcong en los 70s. Entonces, es esa mancha, esa mácula que tiene el imperio que no la puede quitar. Nada más que hay un problema. Gran parte del motor que mantiene activa a la mafia cubano-estadounidense vinculada al tráfico de armas, al narcotráfico y demás, es la constante injerencia en contra de Cuba. Si llega a caer el gobierno de La Habana revolucionario por parte de Washington y Miami, de ahí pierde su utilidad, no tiene sentido ya. Y eso no le gusta mucho a Marco Rubio. Esa es su parte del conato de enfrentamiento que tiene con Trump. Porque después de esto no sirves absolutamente de nada. Eres un elemento parasitario que está aquí en este gobierno justamente para ir en contra de Cuba. Después de eso no tienes ninguna utilidad. Y más que nada dentro de una cúpula dominada por protestantes blancos anglosajones. Que ahí se ve el nivel, hasta qué nivel patético puede haber personajes como Marco Rubio
o este otro sujeto, el que ni siquiera es estadounidense, este canadiense, ¿cómo se llama? Que también fue candidato a la presidencia estadounidense. Bueno, no importa. Que a pesar de que son en la jerarquía de poder racista en Estados Unidos, a pesar de que están en inferioridad, son como los perros falderos. Y eso es lo que quieren para Cuba, justo. Y convertir a Cuba en lo que era antes, ¿no? Un centro de tráfico de drogas, de juego, de explotación sexual, vaya, lo que era hasta el 59, ¿no? Donde estaba involucrada la mafia italo-estadounidense, la mafia judeo-estadounidense, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se trata de Cuba, hasta el sionismo entra. ¿Por qué? Pues porque también ambiciona. Claro. Cristian, en estos más de 70 años de bloqueo y con estas condiciones, llevándolo a el pronunciamiento que solo siguió México, Brasil y España. Es decir, hubo también otros presentes en la cumbre, hablábamos hace rato que se a la cumbre progresista. La cumbre progresista. Y pues, a ver, es un posicionamiento. La presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto que también se posicionó, Lula da Silva también. Cuba fue un tema central. Uh-huh. Sin embargo, en los hechos, pues este bloqueo continúa, salvo esta embarcación rusa que llegó hace poco tiempo y que servirá también para solventar esta crisis de muy pocos días, ¿no? Uh-huh. Porque no va a ser suficiente. Pues no hay, digamos, como una nación que se haya, digamos, como enfrentado al imperio. ¿Crees que Cuba también, es decir, sé que estos mandatarios tampoco son ajenos a estas agresiones y seguramente también lo hacen como una especie de, por ejemplo, quienes no signaron esta resolución, ¿no? Uh-huh. Como por temor a represalias por parte de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Podría estar siendo utilizado, podría ser una lectura el bloqueo de estos 70 años también como un rehén por parte de Estados Unidos que le conviene tener de esa manera continua con este ahorcamiento como para de alguna manera hacer saber a otros quienes se resistan a sus políticas lo que puede ocurrir? O sea, que Cuba tenga uh-huh. también como ese fin político de ahorcamiento para sí. De esa manera haga temer a otros gobiernos sobre llevar otro camino. Pues lo que es la OEA, ¿no? O sea, la OEA es prácticamente eso, es con sede en Washington, es casi la Secretaría de Colonias. Uh-huh. En el momento en que alguien en la OEA o en otro, no sé, en el Banco Interamericano de Desarrollo y demás organismos que se inventan en Washington, que también existen otros a nivel global, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás, en mecanismos de estrangulamiento. Sí, no nada más es una amenaza en contra de Cuba, también es una amenaza en contra de los otros gobiernos y en contra de los otros pueblos, ¿no? Pero, por ejemplo, habría que ver, ¿qué gobierno tiene Cuba? Cuba tiene un gobierno socialista, uh-huh. marxista-leninista. ¿Qué es esta reunión que hubo en suelo ibérico que aglomeró gobiernos marxistas-leninistas? No, uh-uh. Gobiernos progresistas. Que el progresismo es un concepto extremadamente maleable, uh-huh. O sea, ahí puedes meter a la socialdemocracia, los socialcristianos, el partido eurocomunista, algún trotskista, bueno, trotskos abundan, y demás, ¿no? Pero que tienen algo en común, etimológicamente lo dice el mismo concepto, ¿no? Progresismo, paulatinamente. No, lo que se debe hacer a favor de Cuba es inmediato y debe de involucrar un esfuerzo multinacional para justamente contrarrestar al imperio. El imperio obviamente tiene el poder de ir en contra de todo el continente, sí, por supuesto. Y lo hemos visto en esta nueva oleada ofensiva del segundo Plan Cóndor, donde prácticamente 75% de los gobiernos a nivel continental están sometidos a Washington y subordinados a Washington. Pero imagina, una flotilla, que en este momento los esfuerzos de las flotillas son prácticamente, pues, labores de iniciativas de ciudadanos, uh-huh. no como tal de gobiernos. ¿Qué ocurriría si las dos mayores potencias económicas de América Latina, como Brasil, México, súmale Colombia, súmale ahora España, se organizan y orquestan un rompimiento de bloqueo organizado a través de una flota que venga cargada de hidrocarburos y además materias primas inminentes para el desarrollo y la resistencia en Cuba? ¿Qué podría hacer Washington? Sí, podría, obviamente una guerra arancelaria y demás, sí, pero sería mucho más problemático para Washington enfrentar a tres gobiernos que son
bueno, en este caso grandes economías, aunque sí dentro del sistema del mundo capitalista en América Latina, pero también un país de la Unión Europea y también parte de la OTAN, además, ¿no? Entonces, es el punto. Sí, hay cónclaves y hay reuniones y hay estas respuestas conjuntas, pero no son suficientes. Uh-huh. Lo que están haciendo el gobierno de Lula da Silva, de Gustavo Petro, el gobierno de Sánchez de España, el gobierno de Claudia Sheinbaum, no es suficiente y no sirve sí, por supuesto, el pueblo cubano está agradecido, claro que lo va a estar, pero no es suficiente para contrarrestar un bloqueo. Entonces no puedes tener una postura soberana. La política mexicana no es soberana, ni la colombiana, ni la brasileira, a pesar de que está en los BRICS, se supone que está en los BRICS, o la de España, si no hace nada para salvar a Cuba, porque si no sirve absolutamente de nada este modelo de multipolaridad que en las cumbres de los BRICS siempre claman, uh-huh. Que no es el único clavo que tiene Lula, porque hay otros más. Porque gran parte de lo que está ocurriendo en este momento en contra de Venezuela es responsabilidad también de Brasil por evitar que Venezuela entrara a los BRICS. Y eso permitió, al no ser arropado comercialmente por los BRICS, de que viniera una agresión en contra de Venezuela. Entonces, sí, está muy bien sus esfuerzos de buena voluntad. Sin duda alguna, no lo dudo ni por un segundo de que sean conscientes de lo que está ocurriendo, pero que también están aterrorizados por lo que puede hacer Washington. Pero entonces, sí, ese progresismo que se desprende o se aleja de la visión imperialista supremacista y de sumisión al imperio, que es paulatino, progresista, ¿hasta cuándo? Claro. ¿Cuándo más? ¿Cuánto falta más para que haya un cambio en verdad sistémico en política exterior en México? No voy a decir de Bogotá, ni de Brasilia, ni de Madrid. ¿Cuánto falta para que México cambie realmente de postura? ¿Cuánto? Con López Obrador no ocurrió, ni con Claudia Sheinbaum está ocurriendo. Sí, esfuerzos de buena voluntad. ¿Y qué? ¿Qué sigue después? Porque el pueblo de Cuba sigue siendo estrangulado. Uh-huh. Entonces, yo no sé hasta qué... Sí, está muy bien lo que están haciendo, pero ¿qué sigue? ¿Qué tiene que ocurrir en Cuba para que realmente haya una movilización por parte de los gobiernos no totalmente sometidos? Digo no totalmente sometidos porque si hay un sometimiento en política exterior, sí lo hay. O sea, no, y me preguntan, ¿por qué no estás en la 4T? ¿Por qué no te vinculas al PT o a Morena? Por esto. Porque no soporto estas medias tintas. Y porque a fin de cuentas, si yo estuviera adentro, pediría algo y la gente no lo toleraría, a fin de cuentas, ¿no? Porque realmente es lo que Cuba necesita, es hidrocarburos. Uh-huh. En primer lugar, alimentos, medicinas, armas. Un acuerdo militar con Cuba. Órale. ¿Qué necesita para defender misiles tierra-aire? Para defenderse de una posible agresión que además Trump te lo está diciendo cada 15 días. ¿Qué hacemos? Y de hecho ha habido iniciativas también, y las hay. No voy a decirlo públicamente quién las emitió, pero dicen, ok, que esta flotilla incluya también armas por resistir en conjunto junto a Cuba. Porque Cuba se ha solidarizado históricamente con todos los movimientos sociales que han ocurrido en América Latina desde 1959, incluso en suelo africano. Es lo mínimo que puede hacer a favor de Cuba, ¿no? Cuando tienen decenas de miles de médicos, de especialistas técnicos en todo el continente, apoyando cualquier causa por unos cuantos pesos. Ni siquiera pide nada a cambio. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo a Cuba? Sí, por supuesto, ayuda humanitaria, medicina, sin duda. Esfuerzos ciudadanos también. Veíamos las plazas públicas en México, ¿no? En la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, la gente volcada a favor de Cuba. Pero pues, ni modo que llegue con la gente con barriles de gasolina ya refinados para ir directo a Cuba. Pues no puedes hacer eso. La gente no tiene ese potencial. Tiene que haber un gobierno que también movilice la ayuda multinacional y le envíe. Y sobre todo que la proteja. O sea, ok, se hace una gran, digamos, una flotilla en dirección a Cuba. ¿Quién protege esa flotilla? Uh-huh. Porque la gente incluso estaba especulando, pues hay que comprar un supercarguero. Sí. Compremos un supercarguero de hidrocarburos, no sé cuántos cientos de miles de barriles le metemos y pues vámonos para Cuba, ¿no? También están los problemas de refinación, que es lo mismo que le pasaba a Venezuela. O sea, ahorita la infraestructura de refinación en Cuba está muy dañada. Tiene que ser la gasolina ya refinada. Pues ¿quién la va a refinar? Pues ok, si el huachicol funciona, órale, pues vamos a comprar litros y litros de gasolina y vámonos. Pero tiene que ser también ¿cómo le llaman esto? Un puente humanitario constante. Que no es tan difícil. ¿De cuánto está separado la costa yucateca de suelo cubano? Y directamente a las grandes metrópolis, a Santiago,
a La Habana y de ahí para todo el país. ¿De que se podría hacer? Claro que se puede hacer. Estamos en el 2026. O sea, hay esfuerzos logísticos mucho más delirantes y son posibles de hacer. Pregunten en China. ¿Dónde está China también? ¿Dónde está esa postura revolucionaria socialista, internacionalista? No existe. Ya no existe. Y por parte de la Federación Rusa, medianamente. También lo que hizo Rusia es importante, ¿no? Pese a que no es un gobierno soviético, no es el gobierno socialista, es un gobierno también capitalista, pero ahí está, apoyando a Cuba, ¿no? Entonces, sí está muy bien todos los cónclaves que organicen, pero la agresión en contra de Cuba se mantiene y el escenario crítico cada vez se agudiza más en suelo cubano. Y lo pudiste ver tú y muchas más personas que están, ¿no? Sí, sí. Hace rato también hablábamos sobre esta Global Sumut Flotilla, que en un... Es un escenario, lo mismo, es muy parecido. Sí. Bueno, y ahora en un hecho histórico pudo impedir que llegara un megabuque con suministros militares. Claro, en el gran escenario, pues esto puede significar poco o nada para el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, o sea, lo quiero llevar por esto que dices hacia Cuba, o sea, tendrá que ser ante esta inactividad, digamos, por parte de los gobiernos y ni qué decir de las instancias internacionales que deberían hacerlo, tendrá que ser una cuestión de pueblos, pues, que hagan este esfuerzo y que den o pongan también como la vida y el cuerpo para... Pero es que ese es el problema, ¿no? ¿Cómo le puedes pedir a una persona? Sí. Pues que a ver, sí, doy la vida por la dignidad y la resistencia de un pueblo entero, ¿no? Pero pues tú no le puedes pedir a una persona que dé su vida para salvar a otras. O sea, no es cualquier cosa, ¿sabes? Uh-huh. Como no lo era históricamente en el siglo XX una persona que renunciaba a todo se iba a la sierra para hacer la guerrilla, como lo hicieron en Cuba. Uh-huh. Previamente entrenando en México y viviendo en la colonia tabacalera, por ejemplo, ¿no? Ahí lo podemos ver, de hecho, hasta en la tabacalera, en lo más, digamos, mínimo, en lo más hasta banal, ¿no? Este monumento que había a favor de estas estatuas que estaban ahí atrás de San Carlos. De San Carlos, del Museo de San Carlos, que no es lo mismo que Academia de San Carlos, que de pronto fueron retirados. Ahí se ve, digamos, el nivel que hay por parte... Eso también implica lo que es civilización, ¿no? Porque, a ver, a pesar de que seas anticomunista, como es el régimen de Rojo de la Vega que gobierna en la alcaldía Cuauhtémoc, estás hablando de un momento clave en la historia del mundo. Porque hubo una presencia de dos personajes que cambiaron la historia de América Latina. Y por lo menos, ok, déjalo. Ok, yo no soporto a Miguel Miramón. Pero bueno, ahí están sus estatuas, ¿no? Si la quiere derribar la gente, adelante. Pero que sea la gente, no un gobierno. Que, por cierto, el PRI... Hasta en sus peores momentos con Echeverría, un asesino de masas, tuvo muy buena relación con Cuba. Porque además era un triple agente. Pero bueno, tuvo muy buena relación. Ahí se puede ver, ¿no? El nivel. Pero imagínate que pedirle a un mexicano, a un colombiano, a cualquier persona, ok, que tome las armas y vaya a apoyar la revolución. Esa es una decisión propia. Uh-huh. O sea, de acuerdo a tus principios y pues un gobierno jamás va a hacer eso, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo justamente que se movilicen las Fuerzas Armadas de varias naciones para defender a Cuba. No va a ocurrir. Pero que por lo menos haya una postura clara, en unísono, de condena a las acciones en contra de Cuba y un rompimiento del bloqueo inmediato. Pero así, inmediato, digo inmediato. ¿Que tenemos la infraestructura para hacerlo? Por supuesto que tenemos la infraestructura para hacerlo. Y más México, y más Brasil. Más empresas como Petrobras o como Pemex. Lo tienen. O sea, igual España no le vas a pedir que traiga hidrocarburos desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Porque además no es un productor. También mencionar que España también vive, a pesar del gobierno de Pedro Sánchez, la rapiña energética de España continúa. Véase Repsol, véase además, ¿no? Pero por lo menos una posición digna desde México o desde Brasilia o desde Bogotá pues, se podría tener, ¿no? Igual es pedir muchas cosas, pedir muchas peras al olmo, no sé. Pero ya finalmente, ¿crees que esto se deba en el caso de México y Brasil? Bueno, en el caso de Brasil también nos explicas esto de Venezuela. Pero centrándonos ahora en Cuba, o sea, ¿a falta de voluntad o porque ven tal vez estos mandatarios también un peligro inminente y arriesgar a sus propias poblaciones frente a un ente genocida y como lo es Estados Unidos, ¿no? O sea... No, yo no creo que haya... A ver... Y más tomando el caso del 3 de enero, ¿no? Uh-huh. El bombardeo en contra de Caracas, el secuestro de Nicolás Maduro Moros.
De que hay una posibilidad de agresión en contra de cualquier país en América Latina, sin duda alguna la hay. Pero por eso está la importancia de que no sean esfuerzos unilaterales. Que sean juntos. Que sea un esfuerzo conjunto. No le puedes pedir a Noboa en Ecuador, a Cast en Chile, a Perú, no sé quién gobierna en este momento Perú, porque cambian de gobierno cada 15 minutos. O a Milei que hagan algo, no van a hacer nada. Son homúnculos, son pedazos de carne, sirvientes de Washington. No existen como países. Argentina no existe ya como país. Pero por lo menos los pocos gobiernos que se mantienen tendrían la posibilidad de hacerlo. A ver, tomo un ejemplo. ¿Hasta qué nivel? Porque uno dice, está agrediendo a Cuba, ¿no? Washington. Deja Cuba. En la comienzos de los 80s atacaron Granada. O sea, estoy hablando de Granada, un país de 40,000 personas que tenía un gobierno socialista, que Ronald Reagan se atreve a atacar Granada. O sea, vean el nivel de miseria que es el imperio. Ese es el punto, ¿no? ¿Vamos a seguir aterrados por 100 años más, 200 años más por el imperio? O realmente, no estoy pidiendo que se haga el nuevo congreso antifictiónico de Panamá que no se concretó con Bolívar, no. Pero por lo menos muévete a salvar a 10 millones de seres humanos. O sea, eso es realmente digno. Lo repito, están muy bien sus esfuerzos, pero simplemente son aspirinas, son paliativos. Uh-huh. Necesitas terapia de shock en contra del imperio, en contra de ese cáncer que es el imperio. Y si alguien no empieza a hacerlo, pues el plan Cóndor sigue, ¿eh? Uh-huh. Y quedan pocos gobiernos, entre comillas, libres a pesar de su progresismo en nuestra América. Después de eso no va a quedar nada. Y para que la gente recuerde lo que fue el plan Cóndor también, donde aquí en México acabaron argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, uruguayos, brasileiros, haitianos, porque fue un plan de exterminar cualquier foco de resistencia en toda nuestra América, la continental e insular. Y debido a que en México gobernaba esta llamada dictadura perfecta, totalmente subordinada a Washington, y porque no el Mr. Amigo, pues se pudo dar al ojo. Fue una especie de contención, de estado colchón. Uh-huh. ¿Quieren que eso se repita? Porque ya está empezando a llegar. ¿Cuántos refugiados ecuatorianos hay en México? ¿Cuántos salvadoreños hay en México? Hondureños van al alza también. ¿Por qué? Pues justamente por el imperio. El imperio, la única manera de enfrentarlo, bueno, es que también están ahí las evidencias. Te lo dijo Simón Bolívar hace 200 años. O sea, y muchos dirán, bueno, desde la lógica estúpida, ¿no? Era un agente británico. No era un agente británico. Era alguien que osó levantarse en contra del imperio español y que más tarde vio y previó lo que iba a ser el siguiente gran enemigo de los pueblos de América, que era justamente pues Estados Unidos, ¿no? Entonces, ok, ¿nos esperamos otros 200 años? ¿Va a caer Cuba también? ¿O qué tiene que pasar? Uh-huh. ¿Van a bombardear México, como podría ocurrir antes de 2030? ¿Van a hacerle un golpe de estado al gobierno que le suceda a Petro? Uh-huh. ¿Va a regresar el bolsonarismo a Brasil? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque Cuba están matando de hambre a la gente. Sí. Están matando de hambre a la gente. Al igual que el sionismo lo hace en contra de Palestina o en contra del Líbano, lo están haciendo aquí. Es el mismo modelo. Uh-huh. Los palestinos, libaneses y sirios tienen de vecino al sicariato genocida mataniño sionista israelí. Nosotros tenemos de vecinos al imperio, que además acabó influyendo al sionismo para que hiciera esta brutalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto más? ¿Cuánto falta más? ¿Qué tiene que pasar en Cuba? ¿Qué tiene que pasar en América, en los gobiernos, para que se muevan ya? Mira. Pero cuéntanos más anécdotas de Cuba. Voy a los comedores familiares? No, estuvimos, o sea, yo también sé que en el coloquio. Poco tiempo. Que por cierto, el coloquio que fue que también agradecer pues el esfuerzo que hace el coloquio, o sea, entre todas Patria, estas ¿no? dificultades de Patria, sí. Pues para que nos pudieran ¿Dónde dar fue? Como este espacio. ¿En la universidad? No recuerdo ahora el nombre, pero y sí, en algún momento pues también hubo algunas cuestiones como de electricidad. Sí, claro. Pero pues este esfuerzo por esos, los stands también que estaban de Almayadín me regalaron. Voy a hacer tu envidia por si. ¿Conociste a Wafi? No sé si era Wafi. Ay, qué hermosura. Ay, bueno, es un llavero de Fidel. Y les vamos a pasar también la entrevista que hicimos de Almayadín. Bueno, para que no lo sepa, cuento rápido. Wafi, por ejemplo, ella es libanesa,
viene siempre a favor de la causa palestina y resistencia libanesa y acaba siendo criada en Cuba. O sea, es cubano-libanesa a favor de la resistencia global y es quien encabeza en América Latina el Mayadín. Pero bueno, perdón. No sé si estaba. Bueno, y estaban. Y estaba este periódico de Granma. Lo voy a decir, te mandaron saludos. Ay, qué bueno. Nuestro amigo, no sé si se dice Gilo o Gilo. Gilo Ferzo. Dice que nos ve. Sí, no, que fuiste la celebridad ahí en La Habana. Ay, no, pero yo venía también toda así sudada y tal, pero pues con mucho cariño y eso. Y dije, ¿dónde está el maestro Nader? También a María Fernanda Barreto me la encontré por ahí. ¿Cómo y está a María todos Fernanda? les contaba, es que Cristian se lastimó su manita, pero eso no pudo Es venir. que está malucho. Está malucho. Y dice, para el camarada en Cristian Nader. Ay, qué increíble. Muchísimas gracias. De este periódico. Pues sí, yo creo que también, bueno, les vamos a estar pasando de lo que ocurrió en estas conversaciones en el coloquio. Qué alto es Díaz Canel, ¿verdad? Es muy alto Díaz Canel. Sí. Es enorme. O sea, a ver, en el coloquio fue, yo creo que fue 3 veces, yo lo vi 2 veces. Sí trae pues obviamente también pues hay elementos de seguridad, no escoltados ni nada, pero pues sí, pues claro que no te dejan acercarte mucho al presidente. Bueno, algunas personas sí, pues creo que estaban en ese stand, pero yo no me puedo acercar tanto. Y luego, pues también fuimos a otro evento por ahí, donde se dio como todo este reporte también de la situación. Ya les estaremos presentando y pues este recorrido también después. Sí, tienes que mostrar videos. En el vedado, te digo, también hubo como varios momentos donde no había luz eléctrica, claro. Y pues las personas también ahí. Pues yo me quedé encerrado 15 minutos en un elevador el año pasado. Y además con el calorón. No, man. ¿En dónde te quedaste? No, pues me da pena decirlo. En el Nacional. Pero bueno, a ver, más allá de esto. Es que ir a Cuba es lo máximo. Yo estoy ¿no? procesando todavía. Cuba es lo máximo y el pueblo cubano es lo máximo, pero sí. Ahí sobre el malecón, a mí me encantan todas las iniciativas que tiene la gente, ¿no? Porque están todos los edificios que están, pues sí, el decaimiento urbano es evidente si no hay infraestructura y no hay presupuesto y hay un bloqueo, ¿no? Pero es cómo se van fundando galerías de arte y así espontáneas, efímeras ahí entre estos grandes edificios, no, es espectacular. Cuba en verdad es espectacular. A mí lo que me hubiera gustado algún día es salir de La Habana. Yo no conozco fuera de La Habana. O sea, conozco la ¿cómo se llama? ¿De dónde? No, más allá, o sea, los suburbios, digamos, ¿no? Ajá. Y es bien interesante porque cambia profundamente, o sea, hay una zona un barrio que fui el año pasado que se llama El Avioncito, que es espectacular, y es como cualquier zona de estos proyectos de interés social, unidades habitacionales, que rompe además la lógica de esta visión que tienes de La Habana, ¿no? Entonces, es ser interesante algún día también poder mostrar la diversidad que hay en Cuba, porque vamos a decirlo, pues hay un centralismo y ese centralismo existe desde hace 500 años, desde que llegan los europeos, ¿no? Es La Habana, de vez en cuando Santiago y párale de contar. O sea, es interesante también salir fuera de La Habana, ¿no? Ojalá un día lo vamos a hacer porque Cuba es muy diversa también. Y yo creo que también finalmente pues esta pregunta constante de imaginárnosla a una Cuba verdaderamente libre, ¿no? O sea, si con todo esto, que yo creo que ningún pueblo podría soportar como lo está haciendo Cuba, tiene insisto mucho en esta dignidad y en esta belleza, sin el bloqueo, yo creo que... No, pues, es que, o sea, yo no conocí Cuba antes del periodo especial, pero dicen que antes del periodo especial era otra cosa, o sea, pues porque obviamente tenías de socio el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, y hubo un desarrollo espectacular. O sea, Cuba se transformó en 20 años, en 30 años después de la revolución. Y eso fue obra justamente de un proceso revolucionario colectivo que involucró a todo el pueblo cubano. Leemos algunos mensajes. Sí, vamos, adelante. Dice Anita, qué bueno verte en vías de recuperación, maestro Cristian. Cuídate, abrazo desde Argentina. Un saludo, hasta sierras argentinas. Ay, dice Teresa, hay que entender que la 4T es solo progre buenando y aún no llega un gobierno de izquierda en México. Dice Mao, y seamos sinceros, México está alineado al sionismo y al anglicismo. Toda justificación para la inacción es la buena relación con los yanquis y obvio las inversiones sionistas. De hecho, el año pasado, ahí en La Habana, de pronto me enteré que había un microlobby sionista en La Habana.
Que decían, y decían, no, pues es que me puse a hablar ahí con ciertos colegas, no voy a decir sus nombres, pero me dicen, no, pues es que esto es fruto también de la inserción del cristianismo evangélico en Cuba, que empieza a meterse a partir de los 90, porque de hecho el movimiento religioso más, bueno, ¿llegaste a verlo también? Las religiones afrantillanas y todo eso. No, pues estuve... ¿No? Bueno, vas caminando en la calle y pasan todos estos de blanco, ¿no? Pero curiosamente el movimiento religioso que más creció, porque hay estas ideas de que no, se prohíbe la religión. No. En los años 70 y 80, la religión que más crecía en Cuba era la Iglesia Ortodoxa Rusa, por la cercanía. Y es muy extraño porque ves un paraje tropical y de pronto una iglesia ortodoxa. Es muy interesante. Justamente es... Ay, bueno, ahorita les paso también el nombre de quien nos dio un recorrido. Bueno, en Instagram también para que le sigan. Porque justo yo le preguntaba eso. Yo la verdad no vi como tantas iglesias así y nos explicaba también de esa evolución, que hay también como total libertad de credo y eso. Se llama Free to Revolución. Órale. ¿Y fuiste a la Plaza de la Revolución? No. No puede ser. Fui al capítulo. Es que estuvimos no así ser, en Carolina. O sea, aparte eran 3 días. Yo sé. Y es hacia el otro lado, además. Sí. Bueno, fuiste al Capitolio. Ajá, al Capitolio y... ¿Viste a la librería que te dije? Sí, pero estaba cerrado. Ah, no puede ser. Pero estaba cerrado donde inventaron el daiquiri. Ah, no, sí. No, creo que ese sí estaba abierto. O sea, optaste por el... No fui a daiquiri, por la porque yo no bebida y bebo no alcohol. por la literatura. Yo no bebo alcohol y qué tomaba qué bueno. agua y agua de guayaba y así. Pero sí estaba abierto. ¿Cómo se llama el flor? Agua de guayaba. Fui a beber agua de guayaba. Pues no bebo alcohol, no puedo. Yo sé. Bueno. Ay, sí, verdad, qué lamentable. Dice Mao, pues la diplomacia solo ha servido para condenar a México por las desapariciones y para mostrar fue para mostrar su preocupación por el cierre del estrecho, no para defender a los débiles. Dice, ¿López Portillo fue el que intentó romper relaciones con Israel? No, Echeverría. Cuando en la ONU viene la votación para considerar el sionismo como una forma de fascismo, racismo y supremacismo, la delegación mexicana vota y a los 20 minutos ya había un boicot turístico por parte de curiosamente, de los judeoestadounidenses en Miami, en contra de México. Pero como 6 meses después López Portillo pidió perdón y ya se levantó. Perdón, Echeverría. Dice aquí Jadi, toda la razón, Adela, aquí en España mucho Pedro Sánchez, pero es una estafa todo. Han tapado 2 años para decir palabra genocida. A ver, explícanos esto de Pedro Sánchez. Pues es una visión progresista del Partido Popular. O sea, el gobierno español, en distintos niveles, sigue teniendo acuerdos clave con el ente sionista. Y apenas es una postura que está cambiando. ¿Pero qué ocurre cuando venga el cambio de gobierno en España? ¿Seguirán estas posturas? Pero en el caso de Pedro Sánchez, o sea, por lo menos... Creo que cada vez más se vuelca un poco más a favor de la causa palestina. Y también, hay que decir que por la parte del pueblo... Bueno, otra cosa es el pueblo español. No es lo mismo. Por supuesto. ¿Te duele tu manito? Porque sí. Si no ya nos vamos. No. Lo que pasa es que no puede estar así todo el tiempo en primera. Bueno, es la izquierda, afortunadamente, ¿no? Porque pues es cansado. Pero ahorita estoy viendo que tienen el rack donde se sostienen las... Pero van a decir, ¿cómo? Que me cuelguen aquí así. Oye, está bien chida tu playera de Macario, no la había visto. ¿No la habías visto? No la habías traído, estás estrenando. No, sí. Está bien chida. Bueno, lástima de este personaje, ¿no? Ignacio López Tarso. Hablando de un soldado eterno del PRI. Sí. Es una de las mejores películas de la historia de este país, sin duda. Bueno. Basado en el libro de Bruno Traven, en el cuento de Bruno Traven. A ver, perdón si no leemos todos sus comentarios. Dice, pido disculpas, pero para mi gusto Lula, como siempre, me sonó ambiguo. Pues no tienes que disculparte, siempre es ambiguo. Dice acá, muchas gracias, Mao nos mandó una participación, nos dice, bienvenida de vuelta, Caro, muchas gracias. Dicen por acá, saluditos al buen Cris, que te mejores pronto y saludos a Carita. Gracias. Muchas gracias. También acá nos dice, sí, esa siempre es la justificación, nadie puede contra Estados Unidos, son muy poderosos. Mejor solo quejarnos de lo que hacen los enemigos del mundo. Espera, sí se puede, Irán. Claro, Esta por será supuesto también que se una puede. pieza clave, ¿no? Es que Irán también reveló muchas cosas, ¿sabes?
Vaya, o sea, sé que todavía no es una victoria definitiva para la República Islámica de Irán, sé que las agresiones imperiales pueden continuar a niveles monstruosos, pero la dignidad y la entrega con que Irán ha defendido a su soberanía y a su pueblo y a la Revolución Islámica es espectacular. Y eso revela muchas cosas, el nivel patético que muchos gobiernos que dicen enfrentar al imperio no han hecho nada en comparación con lo que ha hecho Irán. O sea, Irán también ha quitado muchas máscaras también, ¿no? Aquí dice también, cuánta claridad y verdad tiene en su palabra y pensar el maestro Nader. Gracias, Chamuco, a Román y a Caro. Por ustedes conocí a Nader. Gracias. Román hizo. Ajá, sí, ya vámonos. ¿Te reíste? Así como, o sea, un saludo. Ya ven, sí habla Román. Aquí NP Sandra nos dice, ¿qué repercusiones tendríamos si se hiciera algo por Cuba y por la situación? ¿Creen que existe un punto en que ya no valga la pena la resistencia? La resistencia siempre vale la pena, siempre, desde lo subjetivo hasta lo colectivo. Y de hecho hay voces, yo he escuchado voces aquí que decían, una reforma a la Constitución y que Cuba se convierta en una autonomía mexicana. Pero... ¿Por qué no? Temporalmente. A ver, es un caso lejanísimo, casi absurdo. Pero, a ver, recuerden, la colonia, la Capitanía General de Cuba estuvo controlada desde Ciudad de México, como Filipinas al otro lado del Pacífico. Y eso para salvaguardar la integridad de Cuba. No estás agrediendo a Cuba, estás agrediendo a México también, que Cuba está bajo una autonomía. Es un caso así hipotético. Pero, o sea, es que frente a esto que está ocurriendo... Lo que estoy tratando de revelar, si los planes del imperio son siniestros, monstruosos y genocidas, tenemos que crear con nuestra propia subjetividad e inventiva ideas para defender a 10 millones de seres humanos. Para sobrevivir, claro. No es... Están matando gente, ¿se entiende? En masa. Ese es el punto, no es un crimen más, que por supuesto abundan y todos son importantes, pero están matando 10 millones de seres humanos frente al mundo entero, frente a 7,000, 8,000 millones de seres humanos que no se pueden movilizar, porque sus gobiernos no se mueven. O sea, se tiene que hacer algo, claro que se tiene que hacer algo, por lo menos alzar la voz, ser crítico. Sí, o sea, no se trata de un asunto diplomático, ¿no? Sí, como de pronto lo quieren hacer pasar, o incluso esta hazaña con la que se empeñan, que yo creo que ya lo hablaremos más adelante, pero la hazaña que hay en todo este discurso contra Cuba y entonces sobre la idea de democracia, justificar incluso, ¿no?, estas intervenciones y este genocidio. A ver, ya por último, o sea, igual de absurdo o no que en estos posicionamientos que hacen en la cumbre se refieran a la ONU. O sea, que quede, a ver, ¿a qué me refiero? A que más de manera más explícita Pues ahí se puede ver, ¿no? ¿De qué sirve la ONU? Pero que ya dirigentes de naciones explícitamente digan no está funcionando. Eso tiene la ONU algo tiene que cambia, desaparecer. A ver, muchos dirán, ser refundada. Tiene que desaparecer y se tiene que crear otro organismo donde no tengan presencia las potencias occidentales. Pero mientras existan esas potencias occidentales es imposible pensar en eso, ¿no? Vienen las votaciones en la Asamblea General. ¿Quién está en contra del genocidio, en contra de... Digo genocidio porque es un genocidio, no es un bloque, es un genocidio. 190 manos levantan, se levantan, representantes de 190 delegaciones. 10 en contra. El antesionista, por supuesto, Ucrania, Washington, a veces el Imperio Británico. Incluso ya para que el Imperio Británico esté en contra, ya en nivel, ¿no? Ahora recientemente lo que sea esto que esté post-Argentina y Nauru y algunos países del Pacífico a cambio de que los rescaten antes de que sean cubiertos por las aguas del Pacífico en los próximos 20 años, ¿no? O sea, el mundo entero vota y sabe perfectamente que la ONU es ineficiente. Y no te estoy hablando del Consejo de Seguridad, te estoy hablando de la Asamblea General. ¿De qué sirve? De nada. Está inutilizada históricamente por el imperio. Siempre ha sido así. Pues creas otro organismo. Yo siempre he propuesto. Cristian Nader ha propuesto. No, que la refunden ¿dónde? Ok, creen la República Centroafricana. En el centro de África. Además lo emblemático que sería, ¿no? Que la creen en un país del sur global. Fuera de Occidente, que ni Europa ni Estados Unidos tengan cabida, ni los estados eurodescendientes del Pacífico. No, son enemigos del mundo, no los necesitamos para nada, son parias. Que se funde un nuevo organismo, que falta voluntad, obviamente. Y porque hay intereses de las cúpulas nacionales,
Que es lo mismo que ocurre aquí, ocurre en África. Crean cúpulas y élites nacionales clientes y títeres. Entonces, sí, refundar. Bueno, y veamos, incluso fuera del contexto cubano, caribeño, ¿qué papel tuvo la ONU, por ejemplo, en la tragedia de Palestina? Todo. En el 47 la ONU aprueba la división de Palestina entregándoselo más de la mitad del territorio, 250,000 de invasores europeos judíos. Entonces, ¿qué sirve la ONU? De nada. Amonestaciones. ¿Sí? ¿De qué chingados nos sirven tus amonestaciones, tus señalamientos? Lo mismo en la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia. ¿Y cómo va a detener a Netanyahu? Cuando los gringos tienen incluso un plan de invasión de Países Bajos. O sea, podría haber tropas gringas en La Haya. ¿De qué sirven? De nada. Absolutamente de nada. Bueno, vamos a leer sus últimos comentarios. Acá nos dice Angélica, aunque se hable de la victoria de Irán, no olvidemos que mataron a su líder y demás atrocidades que le hicieron. Sí, por supuesto. Claro, no, sí. no es una victoria definitiva. No, pues, y han cometido atrocidades. Víctimas, sí. Pero también lo hemos hablado, ¿no? Entender que en Irán lo contemplaban con una posibilidad. Y aún así, porque hay una cadena de sucesión orgánica también, Irán no ha sido derrotado. Y ese es el punto, no han derrotado Irán. El imperio no es... Bueno, sí, tiene armas nucleares, por supuesto, ¿no? Y hay una posibilidad de que las utilice, por supuesto que sí. Pero ningún imperio es omnipotente. Todos tienen sus falencias y sus fallas, siempre. Y el imperio va a caer tarde o temprano. El punto es que en ese trayecto del colapso imperial no caben con otras naciones, ¿no? Como Palestina, como Cuba, como Líbano, como Siria, como Pero Irán. es que eso que decías, ¿no? O sea, en Cuba, que es históricamente un pueblo que ha sido solidario con todos los otros pueblos, que ha resistido, que ideológicamente tiene una base fundamental, pues. Si ocurre, ¿qué no podrá ocurrir con cualquier otro? Pues, claro. O sea, en este momento Cuba es el bastión también de la lucha de la resistencia de América Latina, ¿no? Cuba es la memoria, es lo más importante. Creo que esos son los elementos que rara vez se discuten. Cuba es historia, pero también es memoria. Algo que les horroriza al imperio, que la gente tenga memoria. Y una memoria colectiva como nación y como identidad. Eso no soportan, porque los gringos no tienen memoria. Los gringos no tienen identidad. La identidad es una construcción, es un producto. No es lo mismo eso que identidad. No me refiero a identidad nacional patriotera. No. Me refiero a identidad vinculada a la memoria, para conocer que la identidad cubana se forjó a través de la resistencia. Eso. La identidad cubana moderna es resistencia, incluso desde antes de la modernidad. Porque desde que llegan los invasores españoles, la población taína resistía. Y siguen resistiendo ahora al imperio. Ese es el lastre, pues, de los imperios europeos. Dirán, Estados Unidos es europeo. Sí, es europeo, es un ente eurodescendiente colonial. Exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que importa, la memoria y la identidad, y resistir a través de eso, ¿no? Vamos a leer ya algunos de sus comentarios porque ya nos tenemos casi que... Llevo media hora diciendo, ya nos vamos, pero es que nos están aquí escribiendo mucho. Oye, chica, pero... Acá nos dice Ana Catalina, imagínate, si no les podemos mandar petróleo, ¿cómo se pondría el imperio si ayudáramos a fondo a Cuba? Que no nos preocupe, a ver, sí, que nos preocupe el imperio, pero que nos preocupe más la vida de 10 millones de personas. Claro, no podemos permanecer indiferentes ante eso. Aquí Bianca nos dice, amé lo que acabas de decir, lo voy a poner en una playera, te amo, Nader. Muchas gracias, Bianca. Acá también dice Irma, viva Irán, libre y en paz. Siempre. Ay, acá también nos mandan saludos desde España. Un saludo a esta tierra ibérica. No, a Canarias. Bueno. A Lanzarote. Dice. ¿Sabías que ahí en Lanzarote entrenaban los astronautas? No. Porque es muy parecido a un paraje lunar. Que ese también es otro tema. ¿Los astronautas o Canarias? Todo lo que está haciendo también. O el Frente de Liberación Guanche en contra del Estado español. Ya de ahí son 5 temas diferentes. Okay. Tania ya nos dijo, Nader ya mueve mucho su brazo, ya déjenlo. Sí, ya vámonos. Bueno, vamos a nuestra sección de la casa ya para que Nader descanse. Yo me despido. Ya se despide y pues vamos a nuestra sección de la casa. Adiós. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.